tratando de, no reconciliar, porque reconciliar significa que hay cosas que aparentemente se contradicen. Aquí no hay contradicción alguna. Así que no es reconciliar todos estos pasajes, es unirlos en uno. Pudiéramos tratar de ver el orden de los eventos. Lo primero es que después que el Señor establece la cena del Señor y le da un giro a lo que en ese momento era la cena pascual. Entienden que eso era lo que se estaba celebrando, ¿verdad? Es decir, la cena pascual. La cena pascual era la que celebraba todos judíos desde tiempos inmemoriales, desde lo que ocurrió en Éxodo capítulo 12, cuando el Señor le dio prescripciones a los israelitas de que sacrificaran un cordero, que vertieran la sangre en un lebrillo y con un hisopo untaran los dinteles y postes de sus puertas, porque ese día iba a pasar en la noche el ángel de la muerte, y donde viera la sangre no iba a haber juicio de muerte, sino que por el contrario él iba a pasar por alto. Eso es lo que significa Pascua o Pesá. Es decir, el hecho de que Dios, al ver la sangre del cordero sacrificado, iba a pasar por alto de esa casa, y en esa casa no iba a haber juicio de condenación. Una figura del Calvario, por supuesto. En el Calvario Jesús derramó su sangre, y todos los que creemos hemos sido rociados con esa sangre. Esa sangre está en nuestro corazón, y no habrá juicio de condenación eterna para todo aquel que haya hecho de Jesús su Señor y Salvador y se haya hecho de la sangre de Jesús, es decir, del perdón que ella ofrece. Amén. Pero lo que se celebró en Éxodo 12 era, como todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento, apenas una figura, una sombra, ¿verdad? Una tipología. Ahora, dentro de la celebración general que se iba a hacer en este momento y que todo judío iba a encerrarse en su casa a celebrar, el Señor le va a dar el verdadero sentido, el cumplimiento de aquella cena pascual. Porque ese cordero no representaba otra cosa sino al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que todas estas narraciones concluyen en que, o concluyen no, están de acuerdo sin excepción en que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Se inaugura el nuevo pacto, del cual dice Hebreos, el libro de Hebreos, que ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el del Señor Jesús, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Sin duda que estamos en un mejor pacto, ¿verdad? La Biblia dice que aquel era un pacto de condenación, de muerte. Este es un pacto de vida. La ley ponía en evidencia nuestra condición pecaminosa a la vez que nos condenaba por no poder cumplir con ella. En este nuevo pacto hay abundante gracia. El Señor demanda de nosotros un cambio de vida, pero Él mismo obra en nuestro interior para hacernos nacer de nuevo y transformar nuestro corazón. Amén. Así que Él ahora demanda cosas de nosotros, pero nos da el poder por el Espíritu Santo para poder cumplir con ella. Por eso se dice que no es un pacto de letra, porque la letra mata. Y por favor entienda correctamente ese pasaje. No es que el estudio, la erudición mata, como muchos dicen, para seguir con ese evangelio emocional. Lo que mata es la letra de la ley. Amén. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. La letra de la ley mata a aquel que quiere vivir por ella, porque nada perfeccionó la ley. Porque el que está bajo la ley está bajo condenación y bajo maldición. Amén. Porque escrito está: maldito el que no cumpliere con cada aspecto de la ley. ¿Quién puede hacer eso sino solamente Jesús? Así que si tú y yo tratamos de ser salvados por obra, sencillamente estamos viviendo bajo la ley, y la ley nos va a juzgar diciendo: no puedes cumplir conmigo. Estás muy santito ahora cumpliendo este mandamiento, estos 9 mandamientos, si tal cosa fuera posible, que no lo es. Pero acabas de incumplir con uno y te haces culpable de toda la ley.
Sencillamente es imposible. Amén. Pero ahora este nuevo pacto es establecido y el Señor, como dije al principio, le da un giro a lo que era la cena pascual y establece lo que a partir de ese momento y por toda la historia en que la iglesia va a estar en esta tierra, lo llamamos la cena del Señor o la Santa Cena, como decimos también. Amén. Él dice, ese cordero que fue sacrificado me representó a mí y yo estoy a punto de ir a la cruz donde mi sangre será derramada. Y todo aquel que sea rociado por esa sangre tiene vida eterna. Así que lo siguiente, en todas estas narraciones aparece eso, es un terreno común. Ninguno difiere con respecto al establecimiento de la cena del Señor. Pero dependiendo del evangelio que leemos, hay diferencias en cuanto a las cosas que ocurrieron. Por ejemplo, Marco nos va a decir que cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. El Señor y sus discípulos se reunieron a cantar un himno. Amén. ¿Saben qué himno cantaron, verdad? Fuego ha bajado del cielo. No, ese no fue. Algunos entendidos en la materia dicen que lo que cantaron fue el Halel judío, que son los salmos que van desde el 113 hasta el 118. Esos salmos son una acción de gracia por lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel al sacarlo de la esclavitud en Egipto. Y valía el momento porque precisamente ahorita, en este momento en que el Señor está reunido con sus discípulos, es donde Él va a darle, como dije hace un momento, el verdadero sentido a lo que hasta entonces era la cena pascual y ahora va a ser la cena del Señor. Pablo nos va a decir, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Olvídense del judaísmo, olvídense del ritual que solamente era una sombra. Ustedes están frente al cumplimiento exacto de lo que hasta entonces fue un ritual. Me da tristeza que haya personas, cristianos incluso, ni siquiera los que están ya en las filas del judaísmo, de las raíces hebreas y todo eso, porque, bueno, ellos fueron llevados allá y se entiende que ellos siguen celebrando la cena pascual. Pero cristianos que todavía están en nuestra fila se involucran en celebrar la cena pascual, la cena judía. Yo he oído a muchos que me dicen, oye, fui a un culto judío y participé de la cena pascual. ¿Qué tú haces participando de lo que es una sombra cuando tienes la realidad que es la cena del Señor? ¿Qué tú haces participando del tipo cuando el antetipo es el cumplimiento del símbolo, ya ha sido instituido desde aquel tiempo hasta la fecha? Yo no entiendo esas cosas. Lo que sí entiendo es que no entienden la palabra de Dios, no tienen raíces profundas de doctrina y por eso hacen esas cosas. Amén. Y no los voy a culpar porque lo hacen en ignorancia, aunque no deberían estar en ignorancia porque tienen la palabra de Dios. Y hay un principio jurídico que dice que el desconocimiento de una ley no exime su cumplimiento. Así que aunque ignoren estos hechos, no deberían ignorarlo porque la palabra de Dios está allí para que la lean. Y el Señor dijo, cuánto quise celebrar con ustedes esta Pascua, porque no la volveré a celebrar hasta que los vea en el reino de los cielos. Y es allí donde Él les dice, ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comamos y bebamos en mi mesa. Y entonces, al cantar ese himno, ellos estaban, repito, dándole el verdadero cumplimiento. Y quiero que leamos solo algunos versículos de estos salmos que se cree fueron los que el Señor cantó con sus discípulos en ese momento. Y hay mucha base para creer eso porque era la costumbre de los judíos en la celebración de la Pascua hacer referencia a estos pasajes. Por ejemplo, el Salmo 113 dice, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Este Salmo 113 es todo digámoslo así, una oda de alabanza continua al Señor por sus hechos. Y vamos al Salmo 114, y aquí sí se narra las maravillas que hizo el Señor
cuando lo sacó de Egipto. Dice literalmente, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Aquí hay docencia. Él les está recordando a través de este salmo por qué estaban celebrando esa cena pascual. Estaban elogiando y alabando al Señor que hizo posible su salida de Egipto para hacerlos libres de la esclavitud. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Es toda una poesía recordando el tiempo de la salida de Egipto. Y el Salmo 115, en contraste al hecho de que debemos alabar a Jehová, es un recordatorio de que debemos cuidarnos de los ídolos. En aquel tiempo eran los ídolos de esos dioses paganos. Hoy no se trata de ídolos hechos de manos de hombre. Creo que ningún cristiano tiene que cuidarse de eso. Sería muy triste pensar que alguien todavía adora a muñecos, ¿verdad? Pero como quiera, tenemos muchos ídolos, no palpables, pero son ídolos en nuestro corazón. Calvino dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y todo aquello que arresta su atención y lo atrae más que la Biblia, más que la iglesia, más que el culto, más que la cena del Señor, usted está frente a un ídolo. Amén. No a nosotros, oh Jehová, dice el Salmo 115, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Así que este salmo es una amonestación contra los ídolos. El Salmo 116 es acción de gracia por la libertad que les dio el Señor de Egipto. Todo tiene que ver con ese momento crucial en que Israel salió del seno de un país, de una nación que los esclavizó, para ser una nación poderosa que alababa al Dios que los rescató. El Salmo 117 es un salmo cortísimo, apenas 2 versículos. Otra vez la alabanza de Dios, alabanza a Dios por la misericordia. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y por último el Salmo 118. Que es también un salmo de acción de gracia por la salvación que recibimos de parte de Jehová. Otra vez alabando al Señor. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Bueno, en síntesis se cree que esto fue el himno que cantaron Jesús y sus discípulos. Todos estos salmos, no sé, algunos de ellos, no sé. Pero como todavía estaba en transición la ley hacia la gracia, es decir, el momento en que el Señor estuvo con nosotros, no pudiéramos decir que estábamos en plena gracia, en el momento en el que ya el Espíritu Santo vino y comienza la iglesia a sustituir lo que en otrora fue el pueblo de Israel. No, tampoco es la ley plenamente, pero es un momento de transición. Y Jesús vino para cumplir la ley cabalmente, sin faltar a ella, y como buen judío tenía que hacer todas las cosas, y en este caso los rituales que se hacían en la cena pascual. Y por eso todo esto lo llevó a cabo. Así que él cantó ese himno con sus discípulos. Amén. Ahora bien, no solamente ocurre eso, lo de cantar el himno. Tenemos que ver lo que nos dice Lucas. Y en Lucas se nos revela que el Señor le dice a Pedro lo que le va a ocurrir. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿A qué creen ustedes que se estaba refiriendo el Señor? Hombre, a la prueba que estaba a la vuelta de la esquina. Al momento crucial en que Pedro, creyéndose fuerte en sí mismo y capaz de ir hasta la muerte por amor al Señor, su fe iba a ser probada y iba a fracasar en el intento. Él no se conocía a sí mismo como muchas veces tú tampoco te conoces a ti mismo. A los grandes hombres de Dios que tienen
tienen madurez espiritual, muchas veces se les ha preguntado acerca de su fidelidad al Señor y si siempre permanecerán de esa manera. Y a diferencia del que es joven en Cristo, de aquel que está lleno de petulancia juvenil, que cree que él verdaderamente y depende de sus fuerzas el ser fiel al Señor, estos hombres han respondido de manera diferente. A Guasmaní en una ocasión se le preguntó, ¿permanecerá usted así siempre fiel con el Señor? Y contrario a la respuesta que esperaban, él dijo, no depende de mí, depende de la gracia del Señor. Y esto puede escandalizar a muchos. Yo esperaba una respuesta distinta de un hombre como usted. Es que un hombre que verdaderamente tiene madurez espiritual no confía en sí mismo. Él sabe que nada es ni nada puede hacer sino por la gracia de Dios. Amén. Y solo por la gracia de Dios. Amén. Así que le revela a Pedro, Simón, Simón, y aquí está un hebraísmo. Un hebraísmo es una forma hebrea, una forma gramatical hebrea. En este caso es la repetición de un nombre, Simón, Simón. Eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Cuando se quería enfatizar algo importante se repetía 2 veces. Amén. Cuando hay algo que apremia se repite 2 veces. El famoso de cierto os digo, es una repetición doble, que el Señor utilizaba para capturar la atención de sus discípulos, casi como diciéndole, esto que les voy a decir, por favor, pongan sus oídos como antenas parabólicas porque es de suprema importancia. En el original griego es amén, amén. Se traduce de cierto os digo, ¿verdad? El Señor en la cruz, cuando fue abandonado del Padre para que tú y yo fuésemos acogidos por el Padre. ¿Qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Y también en el Antiguo Testamento, cuando David, triste por la noticia de que su hijo Absalón ha muerto, compungido dice, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Es una repetición doble. Cada vez que la encuentre en la Biblia se dará cuenta de que lo que se intenta decir es que esto que se va a decir es solemne, es de suprema importancia. En otras palabras, él les está diciendo a Pedro, pero te lo dice también a ti y a mí. Amén. Simón, Simón. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como se zarandea el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Amén. Uno diría, pero entonces esta oración del Señor fracasó. Si entendemos por fracaso el hecho de que Él negó al Señor 3 veces, podríamos pensar que la oración que dice Jesús que hizo para que la fe de Pedro no faltara, fue una oración que no fue contestada por el Padre, porque Pedro lo negó. Lo que pasa es que no todo quedó en el fracaso de la negación de Pedro. Después vino algo que el Señor ora para que también ocurra con sus hijos, aunque muerdan el polvo del fracaso, aunque estén en lo más profundo del pecado. Dios concede por gracia arrepentimiento. Amén. Pedro ciertamente negó al Señor. Hemos hablado muchas veces y este ministerio se ha, caracterizado por hablar en contra de la apostasía. Y decimos que la apostasía, ¿qué es? Apartarse de la fe. Negar al Señor. Ya sea negándole indirectamente a través de las cosas que Él inspiró por su Espíritu Santo y que están en la Biblia, torciendo la palabra de Dios, eso es apostasía, o sencillamente apartándose literalmente de Él. Como Pablo dice que ocurrió con uno de sus colaboradores. ¿Quién fue? Demas me ha abandonado, amando más al mundo. Eso es apostasía. Era un colaborador, pero un día le picó el mosquito del mundo y dijo, ya yo no aguanto más esto. Aquí esto está muy pesado, allá la cosa está rica. Allá yo tengo de ganas de ir a la discoteca, yo tengo ganas de tomarme unos tragos y me voy para el mundo. Apostasía. Bueno, aquí hay un hombre que ha hecho algo peor que estas 2 cosas. Ha negado al autor de la vida. Díganme qué puede ser peor que eso.
¿Ustedes creen que la fornicación de aquel, la borrachera del otro, o cualquier otra acción con la cual negamos al Señor es peor que decir, yo no conozco a ese hombre? Y luego hablar con maldición, te digo que no le conozco. No una ni dos, 3 veces. Aquí parece que hay un hombre que ha apostatado de la fe. Te puede ocurrir a ti, me puede ocurrir a mí. Pero en la oración sacerdotal que él hizo a favor de nosotros para que seamos guardados del mal, no quitados del mundo. Él quiere que enfrentes al mundo. Si él te quita del mundo, le está quitando la única fuente de luz que el mundo tiene, que es la iglesia. Amén. Él sabe que en el mundo hay peligro y que puede ser seducido, pero él oró para que seas guardado del mal. Eso no significa que no puedes caer en las garras de una tentación donde fracases miserablemente. Pero de allí te rescatará el Señor. ¿Dónde fue que funcionó la oración de Jesús cuando oró al Padre para que la fe de Pedro no faltara? Dice la Biblia que le negó 3 veces, pero en ese mismo momento, y ahora vamos a ver, su mirada se cruza con la de Jesús. Y eso fue todo. Dice que lloró amargamente. Eso puede sonar liviano, lloró amargamente. Si tú y yo pudiéramos llorar amargamente por el pecado que cometemos, eso sería una cosa maravillosa. Tú y yo no lo podemos hacer en nuestra humanidad. Tú y yo pecamos livianamente. Los que hoy no vinieron a la Santa Cena, no hay ningún sentido de conciencia que les haga sentir mal. Tú y yo fornicamos, hacemos cualquier cosa. Murmuramos contra las autoridades, murmuramos contra los hermanos. Nos rebelamos secretamente y queremos boicotear la iglesia cuando las cosas no se hacen como nosotros. Y ese es un pecado igual de malo que la fornicación y el adulterio. Pero no tenemos conciencia de que estamos en pecado. El hermano mayor de la historia del hijo pródigo, él se creía santito. Yo no huelo a cerdo, yo no me revuelco con los cerdos. Yo no he ido a vivir perdidamente con las prostitutas. Yo estoy sirviendo aquí al Padre y no he hecho nada de estas cosas. Pero su pecado era de rebeldía, de resentimiento. Y eso es tan asqueroso como este bandido que se fue a vivir perdidamente fornicando con mujeres. ¿Se dan cuenta? Pero cuando la gracia de Dios, y siempre es la gracia de Dios, de esto se trata el Evangelio. La gracia de Dios. Favor inmerecido. ¿Qué significa favor inmerecido? Eso mismo, favor inmerecido. Pero, ¿qué queremos decir con favor inmerecido? Que yo te puedo dejar a ti ahí. Ya me negaste. Se mostró tu culpabilidad, que eres un pecador. Y no importa el hecho de que pretendiste ser mejor que todos los demás, diciendo que, a diferencia de todos ellos, tú irías hasta la misma muerte, lo cual agrava tu pecado. Yo te puedo dejar ahí, pero no te voy a dejar ahí. Simón, Simón, escúchame, y todos ustedes escúchame, vas a ser zarandeado por el diablo. Aquí cabe una pregunta, ¿qué le da permisión al diablo? No hay parámetros exactos en la Biblia para entender por qué ocurre o por qué no ocurre. Lo único que podemos decir es que la soberanía de Dios y su infinita sabiduría es lo que hace que Dios en algún momento permita que un hombre santo, apartado del mal, íntegro como Job, sea visitado por una terrible prueba que viene de parte de Satanás. Bueno, viene de parte de él, pero utiliza como medio a Satanás mismo para que lo despoje de toda su riqueza, mate a sus hijos y traiga sobre él una enfermedad. Allí no nos podemos meter. El Dios soberano hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dice por qué haces de tal o cual manera? ¿Dirá el vaso de barro al que lo creó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de una misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? Allí no me meto, no sé si usted se quiera meter ahí. Porque si hablamos estas cosas, gran parte de la cristiandad se enoja y dice, ese no es mi Dios. Bueno, no será el tuyo, el mío lo es. Así aparece en la Biblia. Un Dios que dice, tendré misericordia del que yo tengo misericordia y me compadecerá del que yo me compadezca.
Y luego las personas dicen, pero es que Él no hace acepción de personas. Lea bien su Biblia y se dará cuenta que Él no hace acepción de personas. Busque acepción en su concordancia y se va a dar cuenta que Él no hace acepción de personas en el juicio. Pero sí lo hace en la misericordia. La misericordia significa que yo puedo hacer con lo mío lo que quiero. Yo puedo extender mi misericordia a quien quiera. Y la Biblia dice, por ejemplo, de respecto a un hombre, que lo toma como un prototipo de lo que hace contigo también y conmigo. Ese hombre se llamaba Jacob y dice, no había nacido, no había hecho bien ni mal para que el propósito de Dios, que es conforme a la elección, permaneciese. En español, si no había nacido, no puede ser juzgado por sus obras. Porque ¿cómo tú puedes decir de alguien que es bueno o malo si no había nacido? Pero no importa, dice el Señor, no había nacido, por lo tanto no había hecho bien ni mal. Pero eso no impedía que el propósito de Dios, que es conforme a su elección, permaneciese. No por las obras, sino porque el que Él llama. Entonces, dale gracias a Dios por su soberana elección. Porque te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados. ¿Y lo hizo por qué? Porque te vio que eras mejor que otros. No, lo hizo, escúchame bien, según el puro afecto de su voluntad, con el cual nos amó en Cristo Jesús. Ora por eso. No ores porque, Señor, yo sí soy el que tengo más consagración, más santidad que todos los demás. Este chiquillo, porque eso era espiritualmente, Pedro, no fue hipócrita, él fue sincero, pero no se conocía a sí mismo. Y una de las cosas que caracteriza la madurez es que no confías en la carne, no confías en esos sentimientos que nacen de tu naturaleza humana. Sabes que la Biblia dice que tu corazón es perverso y no es confiable. Usted ha oído eso, se oye en películas, incluso entre cristianos. Sigue tu corazón. Está siguiendo al peor consejero que hay. Uno que es engañoso y perverso, dice la Biblia. Y luego añade una pregunta retórica. ¿Quién lo conocerá? Obviamente nadie, excepto uno. Jehová Dios, que conoce los corazones y los pesa. Él es el único que lo conoce. Y por eso es que le dice, Pedrito, cuando le dice, voy contigo hasta la misma muerte. Hasta la misma muerte, Pedro. Antes que el gallo cante. Antes que el gallo cante. No, perdón. Sí, antes que el gallo cante 2 veces. Tú me habrás negado 3. ¿Qué pasa, Señor? No sabes quién soy yo. ¿Tú crees que yo me voy a amilanar contra estos romanos? Pregúntale a todos mis compañeros de milicia lo que era yo en alta mar. El arrojo y la valentía que yo tenía. A más de 4 que se ahogaban cuando estábamos en alta mar y se levantaban tormentas, yo me tiraba y los sacaba de ahí. ¿Por qué crees que tengo esta espada? Porque vivimos rodeados de esta caterva de maleantes llamados los soldados romanos y a veces quieren abusar de nosotros. Pedro yo creo que era valiente. Pedro era un hombre tosco, pescador. Pero lo que él no sabía es que iba a enfrentar algo que nunca jamás nadie había enfrentado. Tiene que ver con lo espiritual. Miren, yo siempre he dicho que ustedes ven, por ejemplo, que hay guerrilleros, gente que lleva una ideología, la ideología puede ser política o puede ser religiosa, y que están dispuestos a dar su vida por causa de lo que creen. Piensa en los musulmanes, piensa en los izquierdistas. ¿Por qué? Yo les voy a decir, el mundo espiritual está a favor de ellos. Incluso los provee tal vez de un arrojo lleno de ira, que muchas veces les ayuda en su empresa de revolución y todas estas cosas. Pero la presión que había en ese momento no la hubiera podido soportar nadie. Yo siempre lo he dicho de esta manera. Si pudiéramos ir al primer siglo, justo en el momento aquel, la noche en que el Señor fue entregado, y nuestros ojos espirituales pudieran ser abiertos, ¿saben lo que veríamos? Una nube densa de demonios. Yo creo que en ese momento
tal vez hubo paz en el resto de la tierra, porque no creo que ningún demonio se haya quedado en ningún rincón de la tierra. Todos se dieron citas al festín que iba a ocurrir en ese momento. El Hijo de Dios, según creían, está donde Satanás quiere que esté. Así pensaba él. No sabía que Dios había orquestado todo para hacer cuanto su mano y su designio había de antemano planificado que ocurriera. Amén. Amén. Por eso es que dice la Biblia que si los príncipes de esta tierra hubieran conocido lo que iba a ocurrir en el Calvario, no hubieran crucificado al Señor. Satanás no sabía que iba a propiciar su propia derrota. Se iba a hacer un autogol con el hecho de que iba a instigar al pueblo de Israel, a los líderes, a los romanos, para que asesinaran brutalmente a Jesús. Así que Pedro iba a enfrentar algo muy distinto. Su valentía humana no le iba a servir. Iba a enfrentar una nube de demonios, un mundo espiritual denso y convulsionado. Ante esa presión nadie puede estar en pie. A menos que tengas el Espíritu Santo que él no tenía todavía y que estés preparado para ello. Hago un paréntesis para decir algo que ya he dicho anteriormente. Es triste que la visión de la iglesia sea vela y ora para cuando el Señor venga, porque si en el momento exacto que Él viene has estado santito todos los demás días, pero ese día se te cruzó un pensamiento libidinoso, te quedaste. Si el Señor nos llamara a tener esa tensión de vida, nos quedaríamos todos. La Biblia nos enseña eso. Todo el cuerpo de Cristo se va. No hay nadie que sea parte del cuerpo de Cristo que se quede. Velad y orad es porque lo que va a ocurrir en torno a ese momento glorioso en que el Señor venga es de tal naturaleza, una persecución que implica también una tensión espiritual que nadie puede soportar a menos que esté preparado por la acción previa de estar velando y orando. O sea que el Señor nos pide, vela y ora, que no te sorprenda aquel día. Probablemente no veas ese día, pero como quiera, sí verás el día de tu muerte. Que estas cosas no te agarren con una conciencia culpable y manchada, muchas veces sin saber si eres salvo o no. No, mantente limpio delante del Señor. Amén. Simón Pedro, ¿a dónde vas? Perdón, antes que el gallo cante, 2 veces tú me habrás negado 3. ¿Y qué ocurrió? Vamos a ver lo que ocurrió. Miren lo que dice la Biblia. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Aquí viene la gracia de Dios. Mejor que caer es no caer, pero aún cayendo de allí te rescatará el Señor. 7 veces caerá el justo y otras tantas les levantará el Señor. El arrepentimiento es una gracia de Dios. Él es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Él es el que os guía al arrepentimiento. El hecho de que hubiera sensibilidad en el corazón de Pedro para deplorar su pecado de haberle negado 3 veces, habla de la gracia de Dios. Amén. Allí es donde actuó eficazmente la oración que hizo Jesús. Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. ¿Qué fe? La fe para el arrepentimiento. Amén. Tú y yo no sabemos qué ha de pasar mañana. Ojalá no caigas nunca en pecado. Él es poderoso para presentarnos sin mancha delante de Él. Y por eso Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el justo. Ahora un abogado no es solicitado a menos que quien requiera de él se sienta culpable. Y la capacidad de sentirse culpable no viene de nuestra naturaleza humana. Es lo que la Biblia llama temor de Dios, que no es otra cosa que el ser sensible a aquello que Dios es sensible. Amén.
Lloro amargo es la capacidad de repudiar el pecado. Es la capacidad de ver su fealdad y aborrecerlo de tal manera que se desgarra tu alma pidiendo que Dios te perdone. Eso le fue concedido a Pedro. Amén. Porque era suyo de sus ovejas. Pero Jesús dijo, yo sé quién no son de mis ovejas, y se estaba refiriendo a Judas. Judas quedó en seco, en vacío, porque nunca le dio cabida al Señor en su corazón. No lo digo yo, la Biblia dice, no era parte de sus ovejas. Yo sé quiénes son y quiénes no son. En la oración de Getsemaní dijo, Señor, todo lo que me diste, nada se perdió, excepto el hijo de perdición, es decir, Judas. Amén. Eso debe estremecernos de los pies a la cabeza. Que no seamos un Judas. Es decir, alguien que por supuestamente andar cerca del Señor en las cosas de Dios, lo cual puede ocurrir, ¿verdad? Realmente nunca nos encontramos ni fuimos salvados por su gracia. Amén. ¿Cuándo se expondrá la realidad de eso? Mateo 7. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre. Voy a parafrasearlo, profetizamos, hicimos milagros, sacamos demonios. Pero yo os diré, escuchen lo que el Señor dice. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso debe producir temor y temblor en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, ocupaos, no guardad como algunos dicen. Tú y yo, si de ti dependiera nuestra salvación, no la podríamos guardar. Lo que dice es ocúpate. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Él es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Qué significa esto? Yo pongo este ejemplo. Imagínate que un día tienes que levantar un peso muy grande. No haces ejercicio, tus músculos están flácidos. Vives una vida sedentaria, te alimentas mal. El día que necesitas hacerlo, te traquean los huesos. La clavícula se vuelve omoplato, el omoplato se vuelve... Estoy describiéndome a mí mismo, ¿eh? Amén. Pero si tú te preparas previamente, es decir, te ocupas en tu salud, bajo esas circunstancias, ocupándote en mantener tu salud, ejercicio y buena alimentación, bajo esas circunstancias puede venir a ti fortaleza, vigor, definición muscular, tonificación de músculo, energía. Bueno, tomando ese ejemplo y viéndolo desde el punto de vista espiritual, ocúpate en tu salvación, no la guardes. El Señor es que te guarda. El que comenzó en ti la obra la perfeccionará al día de Jesucristo. Tú eres salvo, no tienes que hacer nada para ser salvo, pero ocúpate en tu salvación. ¿Cómo te ocupas? Por los medios de gracia, oración, ¿verdad? Lectura de la palabra. Es decir, mantener afinado en desarrollo constantemente esa nueva vida que recibiste, porque lo que se usa se desarrolla, lo que no se atrofia. Amén. Aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bajo esas circunstancias de ocuparte, entonces yo puedo producir en ti el querer como el hacer. Pero si te encuentro manganzón haciendo otra cosa, no voy a producir en ti en nada, voy a dejar que muerdas el polvo. Y hasta creas que te perdiste. Hay otro detalle que vemos en, creo que Juan. Ajá. No, en Lucas, perdón. Aquí lo tengo. Permítanme, que lo tenía aquí y se me ha perdido. Alguien me lo robó. Aquí está. Lucas 22 y 58 al 62. Un poco después, viendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces
Vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró. ¿Qué es diferente aquí? Dice, y Pedro, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. La mirada del Señor se cruzó con la de Pedro. Pedro estaba acá cobijándose en una fogata porque hacía mucho frío. El Señor estaba siendo juzgado ilegalmente en casa de Canás y de Caifás. Después del juicio él sale y en el momento en que sale el Señor está a cierta distancia de Pedro y las miradas se cruzan. De manera que ya entendemos que la gracia de Dios actúa en Pedro para que él llorara amargamente. Porque Jesús lo miró y Jesús te mira. Por eso la bendición sacerdotal es: Dios tiene sus ojos apartados del pecador. Dios hace salir su sol sobre justos y buenos y le da cosas buenas a justos e injustos. Y tanto unos como otros creen, como yo he dicho, que el que tú prosperes o Dios te dé algo es un gancho de aprobación de Dios y con él te está diciendo: me agrada. Nunca pienses esto. Tú solamente puedes saber que estás bien si estás cumpliendo la palabra de Dios, si estás en santidad. Y eso no importa si no tienes un medio, si la enfermedad corroe tu cuerpo, como el caso de Job. Y no es que tenga que ser así, estoy poniendo un caso extremo. Amén. Pero la aprobación de Dios no es tu prosperidad. La gente está engañada con ese evangelio falso. La gente piensa: nadie como yo. Hay una película acerca de Noriega que se llamaba El favorito de Dios. Yo hice un escrito basado en eso porque ese es el corazón del hombre. Yo oigo a las personas, incluso a los cristianos. Yo voy al mall y el Señor siempre me tiene mi parking. Y yo no digo que eso no ocurra, y gloria a Dios porque ocurra. Pero vamos a decir que es verdad lo que dices, que no creo, que todo el tiempo te tiene tu parking. Si Dios todo el tiempo te tiene tu parking, lo tiene porque Él es bueno. Es tan bueno que te tiene tu parking a ti, que eres pecador. Entonces, la gracia de Dios, que se llama gracia común, porque es común a todos, pecadores y no pecadores, justos e injustos, no dice nada de ti, dice todo de Él. Amén. Es la gracia salvadora, no la que actúa en tu entorno externamente para darte cosas que te dan comodidad. Es la que actúa interiormente para que tú, como el publicano, digas: Señor, yo no veía esto, pero ahora veo mi pecado, sé propicio a mí. Es la gracia que te hace ser como Cristo. Es la gracia que en medio de un fracaso como este, luego hace que puedas llorar por el pecado que cometiste. Esa es una gracia que actúa interiormente. Todos los testimonios en la iglesia son testimonios de la gracia común. El Señor me dio, se me abrieron los papeles y la gente se siente orgulloso. Yo no digo que no lo disfrute, gracia es gracia, no importa si es común o si es salvadora. Lo que debes entender es que es la gracia de Dios y secretamente el diablo te hace creer que es porque hay algo en ti que agrada a Dios, que por eso Él hace eso. Y de hecho, aunque no lo digas, inconscientemente estás diciendo, mientras tú das el testimonio: hermanos, usted vea que yo, el Señor nunca me desampara. Se me abrieron las puertas. Tenía la enfermedad, pero fui al seguro y ahí vi a alguien que me refirió y el médico tal que es un platal que hay que pagarla me operó. Y la gente con eso está diciendo: yo soy algo especial, soy el favorito de Dios. Mientras tú dices otro tuvo una experiencia distinta, donde las cosas se les pusieron graves, donde fue y le dieron la cita para dentro de 5 años. Entonces, tú eres mejor que él. Es tu fe la que hizo eso. Es la gracia de Dios. Tú no tienes parte en eso. Donde tú sí tienes parte es cuando esa gracia te contrita, te hace sensible para que deplores el pecado. No sé tú, pero si me das a elegir, Señor, dame gracia salvadora. De hecho, yo me he dado cuenta, es una evaluación muy personal. Quienes más reciben de la gracia común, quienes más reciben de la gracia salvadora, quizás no es una norma, pero en su gran mayoría reciben poco de la gracia común. Si no, pregúntenle a Pablo, a Pedro. ¿Quién puede decir que la gracia salvadora no actúa en estos hombres para hacerlos muy semejantes a Cristo?
Pero ¿será que tenían casas artesonadas y carros? No estoy criticando esto, solo estoy diciendo que eso está dentro de la soberana potestad de Dios. Él quiso enriquecer a Abraham. No es una norma para seguir en el Nuevo Testamento. Con él iba a hacerse una nación que requería de recursos. Amén. Lo que tú y yo estamos buscando es el reino de Dios y su justicia. Entonces, digo esto porque eso fue lo que recibió Pedro. Gracia para poder arrepentirse de su pecado. Tú y yo fuimos incluidos en esa oración sacerdotal. Señor, no los quites del mundo. Pueden que tengan fracaso. Ojalá que no. Guárdalos del mal. ¿De qué mal? La definición de mal en la Biblia es distinta a la nuestra. Señor, líbrame del mal. El creyente cree que si ejerce fe, como si fuera una fuerza, eres librado de enfermedad, de escasez y de muchas otras cosas. Eso puede ocurrir, pero no hay garantía de que ocurra. Lo que sí hay garantía es que si buscas al Señor, Él se ha comprometido contigo y dice: lo que el Padre me da viene a mí, y lo que a mí viene yo nunca le echaré fuera. Mi Padre que me las dio es más poderoso. Nadie podrá arrebatarte de la mano de mi Padre. Amén. Y mi compromiso es que yo te resucitaré en el día postrero. Yo tengo un enemigo, pero es enemigo acérrimo mío. Está llave en la ventana pegado. 45, ¿está bien? El gallo cantó y la mirada del Señor se cruzó con la de Pedro. Miren lo que dice al respecto el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué bueno que nosotros quitemos nuestra vista de las cosas de este mundo para mirar al Señor. Pero mejor aún que eso es que el Señor se comprometió con fijar tus ojos sobre ti. Amén. Cuando yo leí ese pasaje de Pedro, que se cruzó su mirada con la del Señor, me retrotrajo a ese salmo. Te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 31:22. Decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos. ¿No pensaría Pedro eso? ¿Qué he hecho? He negado al autor de la vida, al que yo sé que es el Mesías. Bueno, la experiencia de David en su pecado fue parecida. Decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos. La oración sacerdotal es que Él haga resplandecer su rostro sobre mí, que me mire. Es una forma figurativa. Recuerden que en la Biblia hay lo que se llama en teología antropomorfismo. Hombre, morfismo, forma. Dios, que es espíritu, no tiene brazo ni ojo, pero asume formas humanas, y así es narrado en la Biblia para que nosotros que somos inferiores a Él le comprendamos. Él se hace como nosotros para que nosotros podamos comprenderle. Y por eso Él utiliza la figura de mirarte como diciendo: mi bendición, mi gracia estará siempre, ya sea para impedir que caigas o para levantarte del fracaso. Amén. La diferencia entre una y otra es la colaboración humana. Si colaboras, probablemente no caigas, pero aun si cayeres, la gracia te rescata. Amén. Decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Amén. ¿Cómo la palabra de Dios es cambiada por palabra de hombre? La Biblia dice aquí que Jehová aborrece a los que hacen iniquidad. Pero eso ha sido cambiado hoy por algo que dijo no un cristiano, sino alguien que pertenece a una religión rival del cristianismo, el hinduismo. Mahatma Gandhi dijo: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Sí, hay una verdad parcial en eso, pero no es una verdad total. La Biblia, no solo en este pasaje, sino en muchos, dice que Él aborrece las iniquidades a los inicuos. La ira de Dios está sobre aquellos que no han hecho de Jesús su Señor. Pero ira no es un acto de violencia. Dios no tiene eso. No es un arranque de ira explosiva.
De hecho, les dije hace un momento que Él hace salir su sol sobre justos y buenos. Es una ira legal. Significa que así como uno que está en cárcel esperando juicio, nadie lo patea. Bueno, así debe ser. Nadie lo patea. Nadie lo priva de comida. Se le da todo lo que requiere. Tiene dignidad, es un ser humano. A veces los seres humanos son como gente en la cárcel que por estar recibiendo comida, salir al patio a jugar, hacer ejercicio, permitir que se les dé literatura para que lean y tener un televisor. Ay, Dios está conmigo. Oye, estás esperando juicio. Llegará un momento que vas a enfrentar al juez y vas a estar echado en la cárcel. ¿Por qué crees que esa bondad que se te da significa que tú vas a ser librado del juicio de condenación? Entonces, la ira de Dios es algo legal. Sencillamente, Dios está en contra del pecador porque el pecador ha roto su ley y Dios no puede habitar con el pecado. Por eso cuando nuestro sustituto toma nuestro lugar, Él tiene que decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no puede estar en aquel que en ese momento ha cargado tu pecado y el mío. Voy a terminar con esto. El gallo canta. Tengo 5 minutos nada más. El gallo canta. Voy rápido. Ese gallo prefigura como tu conciencia y como mi conciencia. Ojalá que cuando hagamos lo incorrecto y pequemos contra Dios, el gallo cante. Ojalá que seamos lo suficientemente sensibles para oír el canto del gallo. Entiéndase, la conciencia. Amén. La conciencia acusa. Juan 8:9. Dice la Biblia que aquellos que querían apedrear a la mujer que cayó en fornicación, ¿recuerdan? Y el Señor les dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el que arroje contra ella la primera piedra. Y dice que desde el más grande hasta el más pequeño, todos fueron acusados en su conciencia. Romanos 13:5 dice, por lo cual es necesario estarle sujeto. ¿A quién? A las autoridades. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pablo está diciendo, cuando lo que es injusto y va en contra de la voluntad de Dios, tú constantemente estás acostumbrado a infraccionar la ley, a afrentar la ley, tu conciencia se va a volver insensible. Pero no vayas en contra de las autoridades por causa de tu conciencia, a fin de que no tengas una conciencia manchada, llena de ofensas, y entonces no puedas disfrutar de la comunión conmigo. Hay cristianos que no tienen comunión con Dios. Su conciencia está apagada y viene el guardia y le pide una coima y se la dan sin ningún resquemor. Cuando la Biblia dice que en este Romanos 13, que todos los que están bajo autoridad porque Dios le ha concedido esa autoridad, de manera que el que resiste la autoridad, a Dios resiste. Pablo dice, no lo hagas. No solamente por causa del castigo, es decir, si lo haces puedes recibir una infracción, pero eso es humano. Más que nada, no lo hagas para no manchar tu conciencia. La conciencia da testimonio. El gallo canta para dar testimonio. Romanos 9:1-2 dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es una forma muy particular de Pablo hablar. Esto lo está diciendo en el contexto de que él está triste por sus hermanos judíos. Él dice, tienen celo, pero no de acuerdo al conocimiento de la verdad revelada, porque ellos quieren imponer su propia justicia, que es según la ley, y no su justicia, que es por la fe en Cristo. Pero a mí me da testimonio el Espíritu Santo de que ellos tienen celo. Algo se puede hacer con ese celo si les aclaramos las cosas. La conciencia da testimonio, pero tú tienes que informar a tu conciencia por la palabra de Dios para que ella como una alarma suene, para que ella como un gallo cante en el momento oportuno. Amén. Y esta es muy importante, la conciencia se contamina, es decir, se mancha. Primera de Corintios 8, versículo 4 y versículo 7 dicen, acerca pues de la vianda que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Lo que Pablo está diciendo es, aquí hay un problema y es que ustedes compran la carne, porque eso ocurría, la carne
que se sacrificaba en el templo de Diana o en cualquier otro ídolo pagano, muchas veces era vendida en el mercado, muchos cristianos la compraban, pero otros, su conciencia ante ese hecho se ofendía. ¿Cómo ellos compran carne sacrificada a los ídolos? Pablo les dice, no pasa nada, el ídolo nada es. ¿Qué es el ídolo? Nada. Significa que no tiene poder ni para bien ni para mal. Es un yeso vacío, un muñeco que no tiene poder para bien ni para mal. Por eso es que dentro de esa actitud un tanto supersticiosa, a veces el cristiano le concede poder a los ídolos. Llega a un lugar y ¡ay, hay una virgencita! Eso es un yeso, no tiene poder de hacer bien ni hacer mal. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero no en todos hay este conocimiento de tener esa libertad para no dejarse asustar ni impresionar por un pedazo de yeso. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, es decir, había muchos en Corintio que vivieron toda una vida de constante idolatría y entonces ante eso, ver a un hermano que, aunque no es malo en sí mismo, compraba la carne que se ofrecía a los ídolos, su conciencia se manchaba, se ofendía. Y Pablo considera eso. Pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Amén. El versículo 10 y 12 del capítulo 8 dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. No pecas al comer eso. Tú tienes libertad en Cristo, sabes que no hay nada de malo. Amén. Bienaventurado el varón que no se condena en lo que aprueba. De manera que no pecas al hacer eso, pero pecas al ofender la conciencia de tu hermano. Un ejemplo de la vida moderna. Viene un español, un cristiano de Europa, no tiene conciencia de lo que tú y yo sí. Él se toma una copa de vino y hasta una cerveza y no sabe por qué acá esto es tan ofensivo. ¿Ok? Pero asumamos que tú quieres ser como el europeo, no te das cuenta en el contexto que tú estás para hacerte el valentito de que eres el más open mind, sino que en lugar de actuar con sabiduría y decir en este contexto esto no es bueno, te quieres hacer el gracioso. ¿Ok? ¿Sabes qué va a pasar? Los hermanos débiles se van a ofender. Viene un hermanito, sobre todo de condiciones bajas, donde él robó, comió droga, alcoholito, y él ahora está santo y puro y te ve a ti haciendo eso. Se ofende su conciencia. Pero si tú sigues, ¿sabes qué? Él va a llegar a un punto en que dice, esto no es tan malo. Y luego vuelve a ser el mismo carnal que tú eres. Y él cree que ahora está en libertad, cuando lo que está es verdaderamente ha perdido esa lozanía, esa consagración que antes tenía para volverse como tú, que según tú eres open mind. ¿Me hago entender? De todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Ok? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo te invita y quieres ir, de todo lo que te ponga delante, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si algunos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro? En español se los explico. Amén. Tú vas a una cena donde te invitan, se va a hacer un brindis y hay una copa de vino. No dejes de comer nada por motivo de conciencia. Pero el otro que te invitó dice, eso es vino, ustedes no, los cristianos no, ni que no toman. No lo hagas por motivos de conciencia. No la tuya, sino la del que te preguntó, te está probando. Amén. Se dan cuenta que no pecamos solamente por hacer cosas que quizás no sean pecado en sí mismas. Pecamos por ofender la conciencia de otros. Amén. Voy a concluir. Pablo procura una limpia conciencia siempre.
Eso es lo que tú y yo debemos tener, un gallo que cante continuamente, una conciencia sin ofensa, porque si la ofendes y la ofendes y la ofendes, se va a adormecer. Y miren que digo adormecer, porque en el caso de un cristiano verdadero que ha sido salvado, la conciencia se adormece. Una conciencia adormecida puede ser despertada, pero una cauterizada no. La conciencia cauterizada es la del impío. Amén. Ahora, hay mucha gente que está en nuestra fila y que todavía no ha obtenido salvación. ¿Qué tal si constantemente nos damos a la práctica de cosas que ofenden su conciencia y esa conciencia se va apagando y se va apagando? Miren lo que dice la palabra de Dios. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fielmente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Procure eso. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios, dice en Hechos 24:16. Procure eso. Segunda de Corintios 4:2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto es para predicadores. Predicadores que no son fieles al texto y que saben que han insertado en él, pónganlo aquí, han insertado en él cosas que no son del texto. Eso es ir en contra de tu conciencia que te dice no eres fiel al texto. Porque nuestra gloria, miren esto, es esta. Miren lo que dice Pablo. Yo siempre he dicho, este es el Superman espiritual. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Pablo está diciendo, no tengo ofensas en mi conciencia. Eso está duro. ¡Wow! Y el principal, Primera de Timoteo 1:19. Escúchame, iglesia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Estas son textos que no se buscan, que se desprecian. Esto es clave en nuestra vida cristiana. Manteniendo la fe y buena conciencia. La buena conciencia se mantiene alejándote del pecado. Pero eso es imposible que no peques nunca. Se mantiene cuando después de pecar, pero rapidito, pides el perdón de Dios. No dejes que eso se encone. Miren lo que sigue diciendo, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe. ¿Saben lo que es naufragar, verdad? ¿Qué es naufragar? Un barco se hunde. ¿Qué pasa cuando el barco se hunde? No llega al lugar de su destino, ¿verdad? Él está diciendo, debes mantener tu fe y limpia tu conciencia. Porque muchos resisten la conciencia, van en contra de ella. La conciencia, el gallo canta, sensibilidad, no lo hagas, o llora porque lo hiciste. No le des coima al guardia, no hagas esto ni hagas esto otro. Pero desechan la conciencia, no le hacen caso a la conciencia. ¿Y qué pasa con ella? Se va apagando. Y dice, por causa de eso, muchos naufragaron de la fe. Amén. Nosotros tenemos que tener una conciencia altamente sensible. ¿Y sabes cómo se mantiene una conciencia altamente sensible? ¿Sabes cuál es el tribunal más alto de Dios que hay aquí en la tierra? Tu conciencia. El tribunal más alto está en el cielo, pero el más alto aquí en la tierra está en tu conciencia. Es el juez puesto en tu interior. Es el gallo que canta cuando has hecho lo malo. El que te indica está mal. El que te da la posibilidad de que llores amargamente por tu pecado. Pero si esa conciencia se embota, puedes cometer todo el pecado. Sencillamente te sabe a galleta, como decía Laudelino Luis. No te importa, se ha adormecido la conciencia. Así estaba la de David cuando pecó con Betsabé. Pero la gracia de Dios vino para, a través de la palabra de Dios representada por Natán el profeta, despertar la conciencia de David.
La conciencia debe ser informada por la palabra de Dios, porque entre más informas a la conciencia, más sensible eres a la voluntad de Dios. Si no haces nada con esta palabra, esa conciencia no tiene la capacidad de sonar en algunas áreas donde no la has informado acerca de qué agrada a Dios y de qué no agrada. Amén. Así que oigamos el canto del gallo, como Pedro. Yo creo que en el cielo, Pedro, no le hables de gallo ni de sancocho, porque a mí no me hables de ninguna de esas aves. Amén.